Dios os bendiga, soy el pastor Juan José Gil. Siempre me gustó un concepto que Pablo lo tenía muy claro, y eso está escrito en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 2. El versículo acaba así: vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Siempre he creído más en el poder de las minorías que en el de las mayorías. Entre otras cosas porque la inmensa mayoría no se llega a comprometer realmente con sus convicciones o no las tiene la mayoría de las veces. Entonces vemos como el mundo en realidad está en manos de unas minorías. Son las minorías las que han acumulado las riquezas, son las minorías las que llevan el control de la política, son las minorías las que sustentan las grandes corporaciones, también las grandes instituciones. No son el resultado de las mayorías. Si os dais cuenta, la propia democracia es en realidad falso. Digo falso porque se supone que la democracia sea el poder de la mayoría ejerciendo el gobierno de una nación, el gobierno de una institución. Pero es así, funciona realmente así. La verdad es que no. La verdad es que lo que estamos viendo en la práctica, en la realidad, es que los gobiernos, las instituciones, lo que consideramos la sociedad o la política, siempre está en manos de una minoría. Los llaman democracia porque le permiten a la mayoría hacer unas votaciones cada 4 años o cada 5, lo que sea. Pero realmente gobiernan la mayoría porque una vez que se vota a esa minoría, que en realidad son muy pequeñas, estamos hablando de partidos políticos que no cuentan con tantos afiliados. Sus miembros son una ínfima minoría en comparación con el resto. Así que se reúnen esos partidos de minorías y plantean soluciones o plantean campañas para presentar programas. Así es como funciona lo que llamamos democracia hoy. Después la mayoría se ve forzada a tener que votar por una u otra opción de lo que le presentan. Ahí vemos cómo hay cantidad de fallos en lo que se considera democracia. Cuento todo esto porque en realidad para determinar las leyes nunca se cuenta con la mayoría. Siempre es la minoría la que está tomando las decisiones, ya sea en un parlamento, ya sea en una mesa, en una comida, donde sea que se reúnen o que se reúnan para tomar decisiones, son ellos, los pocos, los que van a determinar qué va a pasar en el futuro, qué leyes se van a aprobar. El propio Parlamento, Congreso, como se le quiera llamar, es una pequeñísima minoría, se le llama minoría representativa o representante de la mayoría, pero las decisiones no las toma la mayoría, las decisiones siempre las toma la minoría. Cuento todo esto. Por supuesto, no estoy interesado ahora en explicar a fondo cómo funciona la política. Lo que sí me gustaría es establecer el principio que Pablo acaba de mencionar en 2 de Corintios 9:2. Es el celo, es la visión, es la convicción de una minoría la que tiene capacidad de mover, como si una pequeña rueda moviera un gran engranaje. Por eso, cuando tenemos que tomar decisiones como cristianos, nunca nos deberíamos de preocupar de si somos minoría o no, si somos pocos o somos muchos. También leemos en 1 Samuel cómo el príncipe Jonatán, hijo de Saúl, se determinó en un momento de crisis, cuando estaban rodeados por sus enemigos, se determinó a ir él solo con su paje de armas para atacar y vencer al enemigo.
Eran dos valientes, dos determinados. Uno que guiaba y el otro que le seguía, pero los dos convencidos y determinados a enfrentarse al enemigo. Aquello causó un gran impacto en el frente enemigo, hasta el punto que acabaron venciendo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tan poca gente pueda vencer a un gigante? Pues tenemos el caso de David. David era uno solo, y el gigante era un hombre fornido, de grandísima estatura, preparado para la guerra, mientras David solamente contaba con el valor y la confianza de saber que Dios estaba con él. Cuando los cristianos tenemos que enfrentarnos a los grandes retos de hoy, tenemos que comprender ese principio. Es nuestro celo, es nuestra visión, son las convicciones firmes, claras, las que van a traer el cambio y van a provocar una diferencia. Vamos a causar impacto si realmente estamos convencidos, si realmente estamos dispuestos a trabajar duro, si no nos asusta el enemigo, si no nos asusta la dificultad, el problema, porque nos vamos a enfrentar a tremendos problemas, ya nos estamos enfrentando. ¿Y qué ha hecho la inmensa mayoría de la Iglesia? Se somete al mundo, se somete a lo que le digan, se somete a los medios. ¿Quién son los medios? ¿Qué dijo David de Goliat? ¿Quién? ¿Qué es este incircunciso, pagano? ¿Quién es este gigante? ¿Qué se cree? ¿Que puede desafiar al ejército de Dios? ¿Qué se piensa que es? Nadie es más grande que Dios. Ninguna dificultad es mayor que nuestro Dios. Dios es Dios. Es el creador de todas las cosas. Y nos ama. Y nos ha enviado a su Hijo. Y ha hecho todo lo posible para hacer de nosotros un pueblo valiente. Los cobardes no entran en el reino de Dios. Los pasivos tampoco. Tenemos que entender esto. Aprender a ser como Jesús significa aprender a entender el poder de una minoría con Dios. El propio Jonatán dijo, Dios no está limitado para salvarnos, sea con muchos o con pocos. Estamos en sus manos. Lo que necesitamos es convicción. Lo que necesitamos es trabajar en nuestros valores y principios. ¿Estamos tan realmente convencidos de que Dios está con nosotros? ¿De que nuestra causa es la justa? ¿De que lo que vamos a hacer, de que ese enfrentamiento al que estamos dispuestos funcionará a nuestro favor? Porque somos hijos de Dios. Porque somos una minoría, sí. Y no busques que la mayoría te apoye. La mayoría te apoyará seguramente cuando vea que tú estás venciendo. Cuando vea que tu determinación es suficiente como para prestar atención. Pero si no hay una minoría, si no somos una minoría de poder, si no estamos dispuestos a pagar el precio para ir adelante, para conquistar ese gigante, para avanzar en ese territorio, para encarar al enemigo y para avanzar confiando solamente en Dios, sabiendo, estando conscientes de que para Dios no hay límites. Dios y yo, Dios y nosotros, Dios y el remanente, somos mayoría. Esto es lo que quería comunicaros en esta mañana. Quiero animaros. Algunos de vosotros estáis tomando decisiones en solitario. Cuando digo en solitario es porque os habéis visto aislados. Os habéis visto rodeados de una masa, muchas veces de nombre cristiano. Una masa que no entiende, una masa que no se mueve. Una masa conformada al mundo, una masa conformada a la política, conformada a los hábitos de la sociedad. Y por tanto no se va a mover. Es difícil tomar decisiones en medio de esa situación. Pero lo estáis haciendo.
Y yo os quiero animar, no temáis, porque vuestro celo estimulará a la mayoría. Vuestro celo finalmente será lo que traiga la victoria a la mayoría. Lo están haciendo otros en el camino erróneo. Y Dios lo permite para darnos un ejemplo a nosotros los cristianos, que si no tomamos decisiones de valor, si no estamos dispuestos a pelear la buena batalla, somos vencidos por el enemigo. Los cobardes no entran en el reino de Dios. Quiero animaros a seguir adelante, seguir en contacto, seguir comunicados. Vayamos a hacer lo correcto. Estemos dispuestos a unirnos, aunque seamos pocos, porque nuestro celo estimulará a la mayoría. Dios nos dará la victoria y muchos lo verán. Dios os bendiga.